Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Piccolo, CEO y co-founder de Ipagos. Bueno, estamos en este último panel. Sé que ya se quieren ir al cóctel, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Antes de empezar, quiero hacer un poquito de glosario para que estemos todos en la misma página. Cuando hablamos de dinero o de infraestructura del dinero, hablamos de la parte del dinero digital, obviamente no de lo que nos acordamos de antes. Y cuando hablamos de dinero digital, estamos hablando de la infraestructura en sí que conforma ese dinero, no en un registro en una base de datos. Como toda infraestructura, obviamente va cambiando, evolucionando, y esa evolución también trae, digamos, más complejidades. Bueno, en este panel estamos con 4 especialistas que conforman, digamos, sus empresas, parte de esta infraestructura, digamos, de todo el sistema financiero. Así que, si les parece, arrancamos. Vamos a tratar de hacerlo dinámico, así que levantan la mano si quieren responder, pero empecemos con una pregunta bien abierta. Si consideramos el sistema financiero como una infraestructura, ¿ustedes creen qué es lo que realmente está cambiando hoy en los rieles de la infraestructura? ¿Es realmente un cambio o un nuevo paradigma que estamos viendo? Bueno, si querés arranco. Dale. A ver, yo creo que es un poco de ambas cosas, ¿sí? O sea, por un lado la evolución es evidente, o sea, estamos hablando de pagos instantáneos, interoperabilidad financiera, APIs, ¿sí? Ni hablar lo que es la digitalización del dinero, pero a la vez también siento que hay un cambio de paradigma y viene más del lado de cómo está interactuando de alguna manera los servicios financieros con la vida cotidiana. O sea, los productos financieros pasaron de ser productos empaquetados per se a probablemente funcionalidades detrás de experiencias digitales, ¿sí? O sea, 100%. muchas veces, y muchos de los casos de éxito que pudimos rodar con Cande, con el BIN, vinieron del lado de embeber adecuadamente los productos financieros de la manera más invisible posible. Y eso, para mí, es un cambio de paradigma porque realmente escalar el negocio en ese contexto requiere resolver ciertas fricciones de manera mucho más inteligente. Y ahí tenés 100%. aspectos no solo tecnológicos, sino también operativos, cómo cumplís con el compliance, etc. Así que para mí son ambas cosas. Bien. Yo agregaría que también coincido un poco con lo que decía Pepe, y el cambio de paradigma también creo que blockchain mete algo que viene de afuera del sistema, ¿no? Velocidad, bajos costos, por algo que no estaba previsto en el sistema tradicional, ¿no? Entonces, al ser algo afuera, creo que obliga a los actores tradicionales a que repiensen un poco cómo se adaptan, ¿no? a poder integrarse a lo que blockchain y cripto viene a proponer. Así que sí, para mí es un cambio de paradigma también. Bien. Ahí sumo un poco lo que dicen los chicos y sobre todo este cambio de paradigma que comparto está dado también en la globalización. O sea, antes todo esto que dice Pepe, por ejemplo, de embeber, de experiencias nuevas, hoy ya no son solo en Argentina o en el país, sino ya es pensarlo incluso Sí, es verdad. más allá de las fronteras. Entonces el desafío o el cambio de paradigma no está solo dado en un contexto Argentina o incluso Latinoamérica, sino ya es ir mucho más allá, que sin duda es un desafío enorme, ¿no? 100%. Sí, coincido totalmente con lo que vienen comentando, inclusive en paneles anteriores también. El cambio de paradigma se está dando, vemos una evolución ya desde la pandemia, ¿no? Con la aparición de tantos actores nuevos, no solamente en el ecosistema fintech, sino también de bancos, como es nuestro caso, ¿no? En Banco Coinag, de ir aperturando nuestra infraestructura también para que puedan empezar a escalar en nuevos productos que antes eran más de instituciones cerradas, si se quieren, y hoy las están embebiendo, como bien decía Cande. Así que sí, evidentemente hay un cambio de Hay paradigma. consenso de que hay un cambio de paradigma. Tomo algo que dijiste, Marcos, y le doy un doble clic. ¿Crees que stablecoin y lo que es blockchain llegaron como para quedarse o formar parte del sistema financiero tradicional? ¿O crees que va a seguir por unos años más en paralelo? Bueno, la respuesta corta es sí, creo que llegaron para quedarse, definitivamente es inevitable.
Incluso hablar de que van en paralelo ya empieza a quedar un poco raro. Hoy actores del sistema tradicional hacen sobre todo la parte de rampas, de cash in y de cash out, al ecosistema cripto. Y por el lado de las stablecoins o del dinero tokenizado, aporta velocidad, aporta estructura de costos muy baja, pero lo más importante, achica las fronteras. Directamente no hay fronteras en blockchain, no hay jurisdicción en blockchain. Entonces, eso es súper potente, eso también explica un poco la gran adopción que viene teniendo, así que sí, creo que stablecoins ha venido para quedarse. De hecho, nosotros recientemente lanzamos nuestras local stablecoins en toda la TAM, son regionales, y estamos viendo un nivel de interés muy alto, sobre todo por esto de la transaccionabilidad, ¿no? Entonces creo que ya están empezando a trabajar de forma integrada y es un complemento que más que vayan en paralelo, ¿no? Clarísimo. Maggie, voy con vos. ¿Cómo crees que está cambiando ese rol entre fintech, bancos, open banking y los nuevos jugadores tecnológicos? Bien, un poco lo que mencionaba, ¿no? con antelación. Creo que históricamente los bancos creamos y acompañamos, obviamente, ¿no? en todo lo que es la infraestructura del dinero con cuentas, clearing, custodia, con compliance también. Y hoy un poco lo que vemos es que se está desacoplando en capas, donde a partir de la infraestructura que desde los bancos estamos ofreciendo, se permite justamente que se pueda dar escalabilidad, ¿no? Y no solamente en esta cuestión que mencionaba, sino que también acompañando en la velocidad que las fintechs hoy están aportando, que es superadora muchas veces a ecosistemas o a instituciones más cerradas que hoy están yendo para este cambio de paradigma que mencionábamos, ¿no? En la pregunta anterior. 100% estamos en un momento de cambios de roles, pero también de acompañamiento, ¿no? Creo que desde Banco Coinac puntualmente tuvimos una visión clara de acompañar en modelar los diferentes productos, poder embeber. Hoy un poco pasa a ser la infraestructura, ¿no? que nosotros brindamos para que las fintechs y diferentes actores que hoy nos acompañan puedan empezar a escalar con seguridad, con estabilidad. Así que un poco ese es lo que vemos, ¿no? de nuestro lado. Gracias. Cande, bueno, nos conocemos hace un tiempo largo. ¿Crees que en un futuro todas las empresas, hablando de banca embebida, todas las empresas van a incluir, digamos, servicios financieros embebidos? ¿Crees que esto pasa actualmente? ¿Cómo es la mirada un poco de Vin ahí? Más que todas las empresas, creo que van a ser esas empresas que tienen una comunidad o un cliente que le da principalidad y recurrencia, ¿no? Y donde van a encontrar o encuentran, porque ya existe actualmente, en las finanzas embebidas o en un producto financiero embebido, la posibilidad de fidelizar al cliente y de eficientizar la operatoria. Porque yo no creo que esas empresas quieran ser un banco, ¿no? Sino lo que quieren es resolver una experiencia de cliente, resolver un pago y un cobro hoy en día en una misma app. 100%. Y que el cliente, la realidad que el valor que le están dando es poder hacer esa compra o poder financiar esa compra y no la de mostrar que están dando un rol de banco o embebiendo un rol de banco. Entonces, creo que esas comunidades, esas empresas con esas comunidades van a encontrar una oportunidad enorme o ya la encuentran. Y desde BIN siempre fuimos ese puente, ¿no? Ya tanto BIN Banco como incluso todos los productos que tenemos de inversiones o de seguros, que permiten que en una comunidad donde se está creciendo, donde el cliente tiene un valor determinado, se pueda concretar. Y creo que el caso más práctico o más funcional es el momento de dar un préstamo cuando el cliente está en ese clic o está viendo para comprar un determinado producto. Ese es el momento donde se tiene que ejecutar
y es lo que tiene que resolver la empresa que embebe, ¿no? Perfecto, sí, comparto. Pepe, bueno, Poisonot está, si querés, en la parte menos visible para el usuario final, pero muy necesaria. ¿Qué problemas vos creés, a tu parecer, están sin resolver todavía en la infraestructura del sistema financiero? Bueno, sin ánimo de presentar el vaso medio vacío, yo creo que pero sí desde la oportunidad de mejora. Yo creo que la infraestructura está preparada para operar, quizá en algunos aspectos no necesariamente para escalar en experiencia real, ¿sí? Te paso algunos ejemplos. Sí. Hoy todavía tenemos conciliaciones automáticas, ¿sí? Todavía tenemos procesos de fraude con mayor foco en la prevención, no tanto en el recupero. Los reversos están poco industrializados, tenemos un esquema de garantías que si uno lo mira desde el punto de vista de operatoria 7x24 no es del todo eficiente, ¿sí? Son una serie o sea, es como que la infraestructura está preparada para operar, para que el pago opere en segundos, pero hay muchas cosas que ocurren alrededor del pago que no se resuelven en segundos. Y claramente, cuando hablamos de experiencias en escala, ¿sí? Donde necesitamos reducir al máximo las fricciones, la realidad es que el dinero se mueve muy rápido, pero hoy tengo la sensación de que a veces nos toma días explicar qué pasó cuando algo que tenía que pasar bien no pasó bien. Y claramente en lo que hace a escalas con experiencia real, ¿sí? Donde la experiencia es un todo, no es solamente cuando te salen bien, sino ese porcentaje de las veces que las cosas no salen bien, poder dar un servicio de relevancia. Bueno, ahí tenemos, entre otros, estos puntos que te decía. ¿Crees que ahí puede venir por el lado de la estandarización, por buscar estándares más? Mira, es más una estandarización de la operación, ¿sí? Tenemos bastante estandarización en cuanto a la tecnología, ¿sí? Quizá no en la operación, en todas esas cosas accesorias que ocurren alrededor del proceso principal, que podría ser en este caso el pago, ¿sí? Yo creo que tenemos que trabajar en estandarización, en ponernos de acuerdo, en trabajar en protocolos comunes, etcétera, para que esa operación, en los pocos casos que no anda bien, bueno, funcione de una manera que sea aceptable para el usuario y no como hoy que si te toca la mala suerte de tener una operación no conformada un viernes a las 6 de la tarde, sí, con un feriado como el que tenemos ahora, hasta el miércoles por ahí no ves la plata acreditada. Y eso es un tema que los que estamos detrás de la banca invisible tenemos que hay que resolver. Que hay que solucionarlo. Comparto, gracias. Marcos, te sigo, digamos, con el tema de surgió el punto anterior, digamos, de cross-border y, digamos, de esta globalización. ¿Crees que blockchain y las stablecoin van a ser, digamos, la arquitectura definitiva para un cross-border lógico, con bajo costo, con sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver un poco qué está pasando con el mercado de stables a nivel global, ¿no? Los últimos 5 años, si miramos el crecimiento, es 10x en market cap. Hoy está en más de 300 mil millones de dólares el mercado de las stables. Eso ya habla un poco de adopción. En el medio tuvimos crisis muy importantes como la de Terra Luna, como sí, cuando se dio el DPEC de USDC cuando explotó Silicon Valley Bank, y el mercado lo resistió eso y mostró que la adopción es genuina y es fuerte. Obviamente con Tether y con Circle a la cabeza, con gran parte de su treasury, de su collateral colocado en treasuries americanos, lo cual hay una conexión directa con la deuda americana. Eso como para poner un poco de contexto. Después, obviamente, en países por ahí más de la región, como Argentina y países de la TAM, con dinámicas inflacionarias como la que nosotros estamos acostumbrados y conocemos, o con restricciones cambiarias, las stablecoins se posicionan como una muy buena alternativa para quienes quieren dolarizar sus ahorros, ¿no? Y una alternativa de fácil acceso. En ese sentido, creo que la infraestructura que permite esto es lo que mencionaba antes, ¿no? Accesibilidad, rapidez, no hay fronteras. Por poner, sigo con el ejemplo de las sí, stables locales que nosotros acabamos de lanzar. Hoy, cualquier persona o empresa sin estructura local
en cualquiera de los países donde nosotros tenemos las stable, como digo, Argentina, México, Chile, Perú, Colombia, puede acceder a exposición en fiat local sin tener estructura local, puede hacer FX on-chain, eso es inédito, eso está pasando ahora, alguien puede ir y comprar dólares con una stablecoin de WCOP de pesos colombianos o hacer un swap de reales contra pesos colombianos on-chain 24/7. Y esa infra que es de stable, que es cripto, que es blockchain, me parece que es muy potente, un poco lo que hablábamos, ¿no? Viene a challengear un poco al sistema tradicional. Así que sí, estoy convencido de que es la infraestructura definitiva para pagos cross-border y para pagos. Después el sistema, entiendo el sistema tradicional, se terminará montando sobre esta tecnología, pero es muy superador que no haya fronteras, ¿no? Lo demás mucho más eficiente, sí. digamos. Maggie, subo un poquito la temperatura, pero friendly. ¿Crees que los bancos están para convertirse hoy en estructuras abiertas para este tipo de adopciones? ¿O todavía lo ves más, como decían los paneles anteriores, más monolítico, más cerrado? Creo que están en transición, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Hay instituciones que continúan siendo más conservadoras, más cerradas, donde ofrecen solamente su suite de productos y después, bueno, habemos otras instituciones, ¿no? Que somos más abiertas, que justamente lo que buscamos es eso, poder embeber, ¿no? Que haya un banking as a service, un open finance de nuestros productos y que en definitiva, acompañando siempre con el regulador, compliance, estabilidad, puedan embeber justamente todos esos productos como nos pasa hoy siendo usuarios, ¿no? Dentro de una app de movilidad, dentro de un e-commerce, un marketplace, y por detrás está toda nuestra infraestructura permitiendo, ¿no? que funcione de esa manera. Pero sí, sin dudas, creo que hay un camino por recorrer, pero sí, está en transición. Sí. Ok, gracias. Nombrabas Bancas as Services, creo que Bean fue uno de los primeros, es un líder, digamos, en ese segmento. Es medio difícil, me decís. ¿Vos creés que eso democratiza más las finanzas, el Bancas as Services, o fragmenta más la infraestructura del sistema? Sin duda democratiza. Sin duda democratiza porque con el Banking as a Service lo que haces es llevar productos o servicios financieros a clientes que por ahí la banca tradicional no hubiera llegado. ¿Pero por qué? Un poco por lo que decía antes, porque hay comunidades o hay empresas que entienden mucho más a su cliente que un banco, porque sí, el banco nace desde otro punto, un punto más financiero, y esas empresas están en un contacto o en un momento particular que el cliente necesita, vuelvo al caso del préstamo, necesita sacar un préstamo en un momento particular para satisfacer una necesidad que es la compra de algo. Sí. Y hasta que llegue al banco, tengo que esperar a ir, o está bien, hoy todo es online, o ir a la app online, sacar el préstamo, volver. Entonces, estás democratizando porque estás llegando a través del Banking as a Service a una persona que tuvo una necesidad puntual y a una empresa que entiende, por la propuesta de valor que le da a esa comunidad, el momento exacto en la que la persona tiene que hacer un pago, un cobro, sacar un préstamo, invertir. Sí. Entiende todos sus consumos, sabe cuándo tiene que hacer el pago de la cuota de ese préstamo en función a cuántas cuotas sacó en el comercio. Creo que es una forma de llegar a un segmento que no yo creo que está dado sobre todo, impulsado por la tecnología, porque yo digo, la finanza embebida está desde que uno iba a comprar el electrodoméstico y le daban cuotas, sí, pero creo que la tecnología lo que hizo fue llegar a muchas más personas y muchas de estas empresas que llegaron a esas personas no nacen del mundo de la banca tradicional, pero necesitan de la banca tradicional para seguir creciendo. Gracias. Yo escucho un poco lo que estamos conversando y a mí me surge
es para vos, Pepe, la pregunta, porque me surge particularmente la problemática de que todo cada vez es más rápido, cada vez más en línea. ¿Qué rol juega ahí, digamos, y si no va a ser un cuello de botella, tema fraude, tema, digamos, básicamente la tecnología de antifraudes y control, digamos, de todas esas transacciones? Mira, yo no creo que el desafío o el cuello de botella, tengamos una situación de cuello de botella vinculada con lo que es la prevención de fraude. Si bien es una materia pendiente, claramente no es un tema resuelto, pero sí es un tema que está evolucionando bastante y la verdad que las tecnologías me sorprenden en la capacidad que tienen de detectar a veces falsos positivos, a veces casos concretos. Yo creo que el desafío viene más del lado de definir, o sea, la parte que nos está faltando es la definición de quién tiene que actuar y cómo tiene que actuar para hacer qué cuando el fraude se consuma. Creo que ahí esa parte no la estamos abordando y hoy ves cómo el dinero fluye a la velocidad por la que fluye el riel, ¿sí? El dinero fluye, por ejemplo, en transferencias, si te hicieron un fraude de transferencias, fluye a la velocidad de las transferencias. Por ahí, en un minuto, te hicieron 5 transferencias. Y los procesos de recupero van a la velocidad de un mail directamente, que es el mail entre el banco A y el banco B para pedirle... Yo te soy sincero ahí, que digamos, actúe sobre algo. Y vemos los mails todos los fines de semana, digamos, de cómo va, digamos, el sistema de prevención y la conexión con Coelsa. Y realmente siempre correrla atrás, por más que vos digas, digamos, che, hay que mejorar, estoy de acuerdo, hay que mejorar esos procesos, pero siempre correrla atrás. Exacto. Bueno, pero para dejar de correrla atrás, sí, o sea, yo veo que estamos evolucionando bastante en técnicas de prevención, pero para no correrla tanto de atrás cuando el fraude se consuma, tenemos que abordar determinadas temáticas. O sea, hay que abordar protocolos de bloqueo de fondos, hay que abordar aspectos 100%. De interoperabilidad, o sea, trazabilidad de operaciones interentidades. Hay que abordar protocolos de APIs de recupero, ¿sí? Para recuperar inmediatamente. O sea, hay una serie de aspectos, o sea, trabajar tanto operativos como a la misma velocidad, digamos. Claro, claro. O sea, tratar de poder correrlo y tratar de alcanzarlo. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo, porque la verdad que el sistema está... O sea, hemos logrado una interoperabilidad muy rica, pero bueno, eso implica muchos actores. Y si entre todos esos actores que le dimos una velocidad impresionante a los pagos no nos ponemos de acuerdo para hacer los procesos de recupero igual de eficientes, bueno, vamos a seguir teniendo este problema. Y la realidad es que los que hacen fraude son muy creativos, están todo el día pensando en eso, ¿sí? Y probablemente siempre nos corran un poco la vara. Entonces el proceso de recupero no se puede quedar tan atrás como se está quedando hoy en día, y me parece que ese, más que el cuello de botella que me puede generar la prevención, creo que si logramos avanzar en eso vamos a ser mucho más efectivos. De acuerdo. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a entrar en la última ronda de preguntas. Marcos, si vos te parás ahora y decís qué tipo de regulación sería lo que ayudaría a cripto a progresar, a estar, a formar parte definitiva del sistema tradicional financiero. Bien. Sí, el tema regulación, creo que es importante entender el espíritu atrás de la regulación. Cuando hablo de espíritu tiene que ver con regulación que ayude a nivelar la cancha y no elija el ganador, ¿no? Cuando el regulador elige el ganador, el que pierde es el cliente, es el usuario. Entonces, cuando hablo de esto de espíritu, si el espíritu de la regulación es desarrollar un marco normativo que aporte transparencia, que proteja al cliente, que proteja al usuario, que garantice la interoperabilidad, que defina las reglas, todo eso sin dudas que es necesario que exista, muy necesario para que el ecosistema pueda seguir creciendo. Por el contrario, si la normativa lo que busca es frenar el avance tecnológico que naturalmente está ocurriendo en pos de proteger sectores, procesos o intereses que ya van quedando viejos, creo que ese es el tipo de normativa que no le favorece a la industria ni a la industria en general, fintech, financiera general. Por suerte, creo que estamos viendo de este tipo de regulación con este espíritu constructivo. De hecho, hay ejemplos muy recientes. La CNB ya hace un tiempo reguló con la RG
69 las PESAPs, hace poco con la 1081 la tokenización de activos financieros, que empieza a abrir el juego para que actores del mercado tradicional y actores del mercado fintech, cripto, puedan empezar a coexistir y a operar en un único marco. Así que creo que es más de esto, seguir viendo más de esto, es lo que le hace bien al ecosistema en general, ¿no? Y me parece que en Argentina, CNB, con esto último que ha venido haciendo, se ha puesto como punta de lanza también a nivel global, marcando la cancha de cómo hay que hacer regulación para el ecosistema cripto. Clarísimo, gracias. Maggie, ¿cómo ves desde el lado banco, dentro de este marco que estamos hablando ahora de la regulación, cómo puede convivir innovación financiera, entendiendo de que una regulación que no mate esa innovación, un poco lo que se hablaba en el primer panel, y la estabilidad del sistema y dar las garantías necesarias? Bien, creo que la palabra clave es confianza, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que nosotros, como banco sponsor, exponemos también nuestra licencia y la idea siempre es cuidar la licencia de nuestros clientes. Entonces, siempre manejándonos dentro de lo que es el marco regulatorio de compliance, cumplimiento, creo que no debería haber fricciones, un poco como bien decía Marcos, ¿no? Poder acompañar a todas las empresas fintech más tradicionales que recién están comenzando a incursionar y hasta en manejo de fondos de terceros, ¿no? Acompañar de esa manera, no solamente con la parte de regulación, sino también dándoles la confianza y la seguridad con respecto a seguridad tecnológica, un poco como decía Pepe, poder acompañar en ese sentido, pero no debería haber una fricción claramente en poder hacer innovación sobre la infraestructura que ya viene dado, se va creando, ¿no? Claro. Gracias. El regulador, Cande, para vos. ¿El regulador para vos tiene que regular producto? Un poco también lo hablan en el primer panel. ¿O tiene que regular infraestructura? Creo que debería regular la infraestructura, pero obviamente con un perfil no moderno o sin que esa regulación vuelva para atrás, sino siempre pensando a futuro, porque regular producto, al fin y al cabo, creo que muchas de las empresas que están acá construyeron algo sobre una infraestructura que hoy ya existe, que ya está regulada y supieron innovar, cosa que por ahí el regulador no tiene que tener esa responsabilidad de innovar en productos, sino más bien en la infraestructura y el marco de la cancha para construir, o para que todos los que estamos acá podamos construir algo que al usuario final, al cliente final, le sirva, le sea útil. Y sumando un poco lo que decían los chicos, dentro de esa regulación de la infraestructura, marcar la cancha para que todo lo que se opere ahí, y creo que lo decían en el primer panel, ¿no? Tanto la actividad, o sea, que sea acorde a la actividad, al riesgo, y acompañar desde ese lado, para que el resto de la industria innove y pueda llegar llevar el producto que se necesita y agregar el valor que se necesita al consumidor final. Y obviamente hacer crecer, como siempre decimos, la oportunidad o la torta para todos los actores que estamos aquí presentes. Clarísimo. Pepe, te hago la misma pregunta. Tenés un montón de experiencia, digamos, en la parte de infraestructura. ¿Qué crees vos desde la parte de la regulación podría mejorar algo de la situación actual? Bueno, si querés, podríamos hablar de muchas cosas, pero como para focalizarme un poco en los puntos de dolor que te estuve comentando anteriormente, ¿sí? Yo creo que todo lo que es, si querés, en el mundo de fraudes, lo que es protocolos de recupero, no solo en ejes de prevención, y después en el mundo de la operación, ¿sí? Todo lo que son los procesos que ocurren alrededor del pago. Que se trabaje un poquito en regular esa parte. Exactamente, que se trabaje en poner un marco de eficiencia sobre esas cosas, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos algunos aspectos que corren no en sintonía con el pago. El pago ocurre muy rápido, ¿sí? Lo mejoramos mucho y es interoperable y puedes pagar
desde cualquier lado, con un PSP, con una billetera, con una cuenta, pero la realidad es que hay cosas que ocurren alrededor del pago que las dejamos un poquitito de lado, ¿sí? Y si seguimos con conciliaciones manuales, con procesos de recupero, bueno, sin definir y que nadie los toma y ese tipo de aspectos, bueno, el cliente opera en tiempo real, pero si todo el resto de las cosas que tienen que ocurrir alrededor de ese pago, cuando no ocurren de la manera que uno quisiera, no corren en tiempo real, bueno, en realidad lo que son las fricciones no las estás haciendo desaparecer, simplemente las estás trasladando, ¿sí? O dilatando. Y creo que sobre esos aspectos, en este eje que te estoy hablando, porque si no nos podríamos diverger la conversación en múltiples ejes, creo que es algo que valdría la pena trabajar. Bueno, espectacular. Bueno, creo que hemos cumplido muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Le damos la palabra a Mariano ahora para cerrar. Gracias.